¿cómo están? Yo soy Mia Book y bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a estar como respondiendo preguntas, de qué prefieres. Vamos a decir el agua fría o el agua caliente, algo así vamos a hacer. Pero bueno, como vamos a estar preguntando no sé cuántas preguntas, pero bueno, recuerda suscribirte, darle like a la campanita de notificaciones para que cada rato YouTube les diga que Mia subió un nuevo video. Pueden seguirme en mis otras cuentas que es TikTok e Instagram. Y hablando de TikTok, yo creo que TikTok me lo van a quitar. Ay no, pero bueno, al menos si alguna cosa no me pueden seguirme, pues en TikTok, si alguna cosa pasa, yo no sé. Alguna cosa síganme, pero alguna cosa tengo mi Instagram, que ahí yo lo tengo y me pueden seguir. Pero bueno, recuerden que yo me llamo Mia Book y empecemos con este video. Bueno, vamos a estar haciendo preguntas, como vamos a elegir como respuestas difíciles, porque no sabemos qué tan difícil es. Como es muy casi como que difícil de responder, como no sé, son raras. Entonces vamos a ver qué hay. Oye, si ven que me están nublando como un color, aquí puse un color ahí. Vamos a estar respondiendo preguntas y bueno, vamos a hacer en 3, 2, 1. ¿Listo para un nuevo desafío de qué prefieres? Ponte atento porque las decisiones serán muy difíciles. ¿Estás listo? Sí. Entonces buena suerte. ¿Qué prefieres? ¿Perder el sentido de la vista o perder el olfato? Ok, alto. Bueno, perder la vista sí es mal, pero perder el olfato no es tan malo de que yo crea. Como que prefiero perder el olfato, como que bueno, no podré saborear cosas, oler cosas malas, pero perder la vista sería peor. Para mí, yo prefiero perder el olfato que perder la vista, ¿ok? Bien pensado, Woody. Yo no sé ustedes, ¿quién prefiere más? ¿Perder el olfato o perder la vista? Ustedes también tienen que elegir en los comentarios. Me van a escribir ahí. Yo, el olfato. ¿Prefieres bañarte con agua muy caliente o bañarte con agua helada? Muy caliente. Es un poco peligroso bañarse como... A mí me encanta bañarme con agua caliente, pero muy caliente no creo. Agua fría como helada de Titanic tampoco no creo. Pero yo creo que mejor sería... Yo creo que para mí si fuera como tibia, y sí, pero muy caliente yo no podría. Entonces yo prefiero más tanto el agua fría. No sé ustedes, coméntenme ahí. ¿Qué prefieres? ¿Tenerlo todo o saberlo todo? Te digo la verdad, yo creo que saberlo todo, porque cuando sabes todo como que es el doble, como que lo mismo. Saber todo significa también ser inteligente, y eso significa si eres inteligente, éxito. Entonces sí, prefiero ser inteligente para tener mi éxito, porque con la inteligencia... ¿Qué te gustaría más? ¿Viajar al pasado o viajar al futuro? Creo que el futuro, no sé. Es que yo ya el pasado quedó en el pasado, como dice el dicho, lo que pasó en el pasado quedó en el pasado. Prefiero saber más lo que me va a pasar en el futuro. Yo creo que mucha gente prefería eso. ¿Cómo que prefieren? ¿El viajar al pasado o viajar al futuro? No sé, ustedes qué digan. Pero para mí yo creo que ver el futuro, porque ya viste tu pasado. Tal vez no te vas a acordar, pero ya lo viviste, entonces prefiero ver el futuro. ¿Prefieres no tener agua o no tener electricidad? Piensa rápido. Prefiero no tener electricidad. Pues que el agua, la higiene. Imagínate no tener agua. No, prefiero mil veces no tener electricidad. ¿Prefieres un mundo sin música o un mundo sin películas? No sé, yo creo que películas no están mal. O sí, no sé. Yo creo que yo prefería más no tener el mundo sin películas. Yo no soy mucho fan de las películas. No soy muy fanática de ver películas cada día. Prefiero escuchar música porque la música a mí, más particularmente a mí me relaja. Entonces yo prefería más tanto el mundo sin películas. Sí. ¿Cuál prefieres? ¿Nunca más cortarte las uñas o nunca más lavarte los dientes? Bueno, yo tengo brackets, entonces yo literalmente ya ahora como que tanto que tengo brackets no me gusta tener el olor a mugrela. Entonces... ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Tampoco no me gustaría tener las uñas cortadas, mal hechas o nunca cortarlas. Pero prefiero no tener las uñas no cortadas porque la boca, marica. Imagínate tú hablarle a una persona y tu boca huela a mugre, los zapatos, bueno, no sé. Bueno, existen las tijeras. No, prefiero no tener las uñas cortadas porque la boca es todo. ¿Qué prefieres? ¿Nadar entre tiburones o nadar entre cocodrilos? ¿Por qué? No sé por qué. Tengo miedo.
lo que yo he escuchado es que si no te mueves, los tiburones no te comen, ¿no? Algo así yo he escuchado, ¿no? Yo creo que mejor es con tiburones. Bueno, si no sangras. Entonces yo creo que preferiblemente con tiburones, porque los cocodrilos, eso no aguantan ni 5 segundos. Eso te comen, eso una tocadita del agua y te mueres. Entonces, yo prefiero andar con tiburones, aunque le tengo pavor a los dos, pero bueno. De estas dos opciones, ¿cuál prefieres? ¿Poder volar o ser invisible? Prefiero volar. Es que yo desde chiquita yo siempre he querido volar. Yo me acuerdo que yo me ponía en la cama, yo me subí en esta cama, yo saltaba, pensando que un día iba a volar y nunca volé. ¡Sé que puedo volar! Ser invisible es como... No me gustaría, prefiero volar 1000 veces. ¿Ustedes qué prefieren? Yo volar. ¿Pasar una semana sin internet o una semana sin celular? Bueno, vamos a pensar lógicos. Dijo sin celular, no dijo otra cosa. No se puede estar en la computadora, en el televisor. Entonces prefiero no estar con el teléfono. Inteligente, ¿no? No tener el celular, porque puedo tener la computadora. Nunca especifico otra cosa, entonces, ajá. ¿Haría pasar una semana en la playa o una semana en el bosque? Yo no soy mucho de playa y tampoco no soy mucho de bosque, pero preferiblemente yo prefiero más una semana en la playa, porque yo cuando fui a Iguazú fue hermoso, obviamente, pero no sé, a mí no me gusta mucho estar en bosque caminando, no, a mí me da como que yo me canso muy rápido. Entonces el video que yo fui a Iguazú, yo como que la pasé bien, pero el bosque como que sí da miedito, y como dijeron que hay jaguares, entonces no, prefiero 1000 veces estar en la playa. ¿Cuál te gusta más? ¿El verano o el invierno? Ok, para mí, bueno, donde yo vivo nunca hay nieve, nunca. Entonces yo estoy muy acostumbrada al verano, al calor, a 30 grados o más. Entonces yo he ido a la nieve nunca, pero sí he ido como a nieve esas falsas que de verdad sientes el frío. Yo no aguanté casi nada, es muy difícil, entonces prefiero el verano por la costumbre, prefiero el calor. ¿Te gustan estos desafíos? ¿Se acabó? Pero bueno, esas serían las preguntas difíciles de responder. Y si fueron un par difíciles, es como... Hay un par que fueron funables, o sea, y... Ustedes también me tienen que comentar qué más pusieron, si pusieron más A o pusieron más B. Yo creo que yo elegí más A. Yo creo, no sé, que tampoco no los conté. Pero bueno, ustedes coméntenme si les gustó este video, y aparte coméntenme qué tanto prefirieron, si les tienen miedo a esas cosas o qué rescatarías, algo así, ¿sabes? Pero bueno, recuerden que les haya gustado muchísimo este video, recuerden suscribirse, darle like, y recuerden que yo me llamo Mia Book y nos vemos en otro video. Bye.